Dios Todopoderoso nos dirija. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, Señor, estamos aquí reunidos en este espacio a través de las redes sociales para compartir tu santa y bendita palabra. Queremos pedir tu dirección, queremos pedir la unción de tu Espíritu Santo para que cada uno de los que nos demos citas en este lugar seamos fortalecidos a través del estudio de tu palabra. Bendice, Señor, grandemente este ministerio de nuestros hermanos allá en Guatemala y que de igual manera, Señor, sigamos compartiendo el mensaje historicista que nos hace diferente de todos los pueblos. Bendice grandemente este medio y de igual manera, Señor, te ruego y te suplico, como de costumbre, que pongas ese carbón encendido en mis labios, que uses mi mente y que a la final, Señor, tu nombre sea engrandecido e enaltecido. Así pues, mi Dios, nos levantaremos de nuestras rodillas, convencidos de que usted ha escuchado nuestras oraciones. Pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el sagrado y bendito nombre de nuestro querido y amado Salvador Jesucristo, y tu pueblo dice amén. Pues como ustedes pueden mirar, mis queridos hermanos, estamos aquí para estudiar el estudio de las 7 trompetas. Las 7 trompetas que hoy en la actualidad se tienen 2 posiciones. Esas 2 posiciones son, la primera, que son historicistas. Es decir, que llevan un proceso de cumplimiento como las 7 iglesias y como los 7 sellos. Pero en la actualidad, de igual manera, ha surgido una nueva interpretación de que estas 7 trompetas están hacia el futuro también. Es por eso que este seminario profético historicista de Guatemala se ha tomado el tiempo para presentar esta importante verdad, si es que realmente son históricas o van a tener un cumplimiento en el futuro. Para eso vamos a mirar la introducción de las 7 trompetas en el libro de el Apocalipsis, y vamos a encontrar nosotros en el capítulo 8, donde aparece la introducción del libro de Apocalipsis hablando de las 7 trompetas. Y vamos a mirar Apocalipsis capítulo 8 y leeremos el versículo 2, que es donde viene la introducción de las 7 trompetas. Dice la palabra de Dios: y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Hemos estado analizando que el número 7 en profecía significa algo completo, algo total. Eso es lo que significa el número 7. Entonces, sigue diciendo la palabra de Dios: y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Como podemos mirar en Apocalipsis capítulo 8, versículos 2 y 3, ya se hace la relación entre las trompetas y el santuario. Por eso es de suma importancia que nosotros conozcamos el santuario terrenal como el celestial. Porque leemos allá en Números capítulo 25, versículo 8 y versículo 9, donde se nos enseña que a Moisés se le dio esa orden: y me harás un santuario para que yo habite en medio de ustedes. Y luego dice el versículo 9:
y lo harás conforme al modelo que se te mostró. Entonces podemos mirar que Moisés recibió un modelo del santuario celestial. Ahora, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, se nos menciona un utensilio sagrado del santuario. Y lo que se nos menciona ahí es el altar de incienso. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿en qué parte del santuario se encontraba el altar de incienso? Eso es de suma importancia para que nosotros podamos comprender la introducción de las 7 trompetas, para que nosotros podamos mirar si son 100% históricas o podemos nosotros aplicarlas hacia el futuro. Y ya de entrada, el profeta Juan, el apóstol amado, Dios lo llevó a contemplar el lugar santo del santuario celestial, porque menciona el altar de incienso. Ahora, como ustedes pueden mirar en su pantalla, ahí aparecen las 7 trompetas. Y este movimiento historicista de Guatemala, hemos estado enseñando y hemos estado creyendo en los escritos de la mensajera del Señor, la sierva Elena G. de White, y también los libros que ella ha recomendado bajo inspiración divina, que se tienen que reimprimir y republicar y que se tienen que esparcir como hojas de otoño, al igual que el conflicto de los siglos, al igual que patriarcas y profetas, al igual que profetas y reyes, al igual que el deseado de todas las gentes, al igual que palabras de vida del gran maestro. Ella, en este libro que ustedes miran en su pantalla, que lleva por nombre Testimonios Inéditos, ella en este librito nos aconseja a leer los escritos de los pioneros que ustedes miran en su pantalla, porque en esta presentación nosotros estaremos utilizando al pionero Urias Smith. Estaremos utilizando a el pionero Stephen Haskell. De igual manera, estaremos utilizando al pionero John Norton Lodbrok y sobre todo también a uno de los que se unieron cuando estaban jovencitos a este precioso y hermosísimo mensaje, a el pastor John Nevis Andrews. Por eso, utilizando a estos pioneros, vamos a mirar qué es lo que ellos comprendían con el significado de trompeta. Miren lo que va a aparecer en sus pantallas. Esto es lo que significa las trompetas. Y aquí está apareciendo en su pantalla qué significa una trompeta en profecía. Dice aquí, una trompeta indica llamado a congregarse. El sonido de trompeta es llamado a guerra y destrucción. Pero también nos va a decir 7 trompetas indicarían 7 grandes guerras. Eso es lo que significa trompeta. El error de muchos es que han querido utilizar las fiestas judías para hacer la relación de las trompetas. Y en ese contexto las están queriendo colocar hacia el futuro. Pero ese es un error porque las trompetas, aunque se tocaban el primero del mes de Tishri,
no necesariamente está hablando de esas trompetas, sino que está hablando en un sentido de un llamado a guerra, de un llamado a, como dice aquí, a destrucción. Allá cuando nosotros leemos en el libro de Josué, cuando llegaron a orillas de Jericó, dice que habían 7 sacerdotes y estos 7 sacerdotes tenían trompetas. Cuando estos sacerdotes recibieron la orden de Dios, ellos tenían que tocar la trompeta, se congregaban y ellos iban delante del pueblo que estaba yendo a guerra, pero también dice que inmediatamente que sonaron las 7 trompetas, vino destrucción sobre Jericó. Y ahí tenemos nosotros el simbolismo de lo que Juan el profeta de Patmos le fue revelado en el Apocalipsis capítulo 8. ¿Cómo sabemos nosotros que una trompeta significa un llamado a congregarse, un llamado a guerra, un llamado a que viene destrucción? Miren lo que nos va a decir el pionero Stephen Norton Haskell. Ustedes lo van a mirar en su pantalla. Esto es lo que el pionero Stephen Norton Haskell creía de las 7 trompetas, especialmente de el sonido de la trompeta. Miren lo que aparece en su pantalla. El sonido de trompeta o de clarín es el llamado a guerra. ¿Se dan cuenta? Y la historia de las trompetas es una larga historia de guerra y derramamiento de sangre. Pero para que los hombres aprendan que la mano de Dios está denegando en cada ejército y que Él guía en cada guerra, la historia de las trompetas ha quedado registrada. Esta cita tan importante la encontramos en este libro que este pionero Stephen Norton Haskell escribió en el librito que se llama La historia del vidente de Patmos. Así que podemos mirar en las pantallas ya una introducción a las trompetas y dice que la historia de las trompetas es una larga historia de guerra y derramamiento de sangre. Si nosotros utilizáramos al pionero Urias Smith, encontraríamos que el pionero Urias Smith nos diría que las primeras 4 trompetas están dirigidas especialmente a un poder. Ese poder es el poder romano, a quienes fueron dirigidas especialmente las 4 trompetas. Y vamos a mirar nosotros a continuación para hacer la unión entre las trompetas y el santuario, porque vamos a seguir mirando que ustedes en su pantalla van a mirar otro testimonio de otro pionero que se llama James White. Y él escribió hablando de el sonido de la trompeta. Miren lo que va a aparecer en sus pantallas, queridos hermanos. Dice el pastor y pionero James White. Dice aquí, entiendo, dice James White, que el sonido de las 7 trompetas demuestra los medios usados para el trastorno y derrota del Imperio Romano. Se dan cuenta que ya nos está diciendo que estas trompetas son en su totalidad netamente históricas y que van dirigidas especialmente las primeras 4 trompetas sobre un imperio, y ese es el Imperio Romano. Sigue diciendo el pionero James White. Y finalmente, el llegar a la ruina.
Bajo las primeras 4 trompetas cayeron las 2 divisiones de Occidente, y bajo la 5ª y 6ª el imperio oriental quedó aplastado. Pero bajo la 7ª trompeta, la gran Babilonia quedará completamente destruida para nunca más levantarse. Aquí, en una simple declaración, en un simple párrafo, vamos a encontrar nosotros que ya así de simple y así de sencillo nos los muestra el pionero James White, y nos está ya marcando todo lo que significan las 7 trompetas. Por eso me maravillo, por eso me gozo y por eso me glorío de que el Señor nos ha hecho el libro de Apocalipsis tan fácil y sencillo. La realidad de las cosas es que muchos teólogos modernos, muchos ministerios que se autoproclaman y autodominan de la verdad presente, están ahora moviendo los utensilios sagrados del santuario y ellos las están colocando hacia el futuro. Y vamos a mirar para hacer completamente ahora la conexión entre las trompetas y el santuario. Así que ya miramos, número 1, las trompetas cuando se tocan es señal de congregación. Número 2, cuando las trompetas se tocan es señal de guerra, como lo miramos en el libro de Josué. Y número 3, cuando las trompetas se tocan es señal de destrucción. Pero debemos de mirar cómo y cuándo y en dónde van a comenzar y quiénes reciben esa orden y de parte de quiénes y de parte de quién se da esa orden de tocar la trompeta. Para eso vamos a poner en su pantalla Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 2. Miren lo que nos va a decir las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 8:2 dice la palabra de Dios. Y vi, está diciendo Juan, el vidente de Patmos, y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Primero el versículo nos dice que Juan está mirando a los 7 ángeles. Eso es una referencia bien contundente porque Juan los está mirando. También Juan miró 7 ángeles que tenían 7 copas, que son las 7 postreras plagas, que son los 7 juicios de Dios. También Juan se nos dice allá en el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, donde comienza y dice que el que estaba delante del trono, el que era de la raíz de David, se le tomó un libro con su mano derecha del que estaba sentado delante de él, y cuando tomó el librito dice que el libro tenía 7 sellos, y que cuando él abrió el primer sello, también él miró 2 capítulos atrás a 7 iglesias. Entonces miramos una conjugación de 7 iglesias, 7 sellos, y ahora Juan mira 7 ángeles con 7 trompetas. Miren lo que va a seguir diciendo el versículo 2 de Apocalipsis 8:2. Dice la palabra de Dios: y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios. Así que ya tenemos la respuesta de dónde estaban estos 7 ángeles. La Biblia nos va a decir que estos 7 ángeles están delante de Dios. Y luego dice aquí, y
les fueron dadas 7 trompetas. Miren lo que nos va a decir ahí mismo en su pantalla, donde es que se encontraba el altar de incienso y qué era lo que estaba delante de este altar. Miren lo que dice ahí. Esto se encuentra en Spiritual Gift, el volumen 4, en la página 8 y 9. Nos sigue diciendo. Dice aquí, directamente delante del arca, pero separado por la cortina, estaba el áureo altar de incienso. El fuego sobre este altar era encendido por el Señor mismo y sagradamente apreciado al ofrecerse sobre él, es decir, sobre el altar. El santo incienso que llenaba el santuario con su fragante nube día y noche, su fragancia se extendía por kilómetros alrededor del tabernáculo. Así que nosotros podemos mirar que había algo que separaba a el arca del pacto y el altar de incienso. ¿Qué era lo que los separaba? Podemos mirar nosotros que era una cortina. Esa cortina que tenía ángeles que subían y que bajaban. Y esa cortina, cuando nosotros vamos al santuario, vamos a encontrar que esa cortina hacía la división de el lugar santo y de el lugar santísimo. Ahora, todos nosotros sabemos y conocemos que nuestro Señor Jesucristo entró en su ministerio en el año 31 después de Cristo a el lugar santo. Por eso Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 1, Juan dice, y vi una puerta abierta. Lo que Juan realmente estaba mirando hacia el santuario celestial era la puerta que da acceso o entrada al lugar santo. Pero todos nosotros también sabemos que la Biblia nos registra y el espíritu de profecía, especialmente el libro de primeros escritos, nos enseña que en el año de 1844, Juan, allá en Apocalipsis 11:19, contempla ahora la otra puerta del santuario celestial, cuando a él se le da el privilegio de que se corra la cortina y se alcance a mirar el arca del pacto. Y todos nosotros sabemos que el espíritu de profecía y especialmente la Biblia nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo entró a este lugar del santuario celestial, el lugar santísimo, en 1844. Por eso, ya de antemano estamos poniendo nuestras bases que trompetas comienzan a ser tocadas, a ser sonadas, a llamar a congregación, a anunciar que viene destrucción, a anunciar que viene la guerra. Y que nos está marcando el profeta Juan, el vidente de Patmos, la introducción de las 7 trompetas en el lugar santo del santuario celestial. Ese es el primer argumento para declinar nuestra posición de que las trompetas van a ser tocadas nuevamente en el futuro. Porque entonces nosotros ya estaríamos alterando el orden del santuario. Ya nosotros estaríamos moviendo los utensilios sagrados de sus lugares. Y debemos de recordar que el santuario que se le dio a Moisés es
del celestial. Y Dios le dio el santuario al pueblo de Israel para que comprendiera el plan de salvación, para que comprendiera la redención de la raza caída. Y no se podía mover ningún utensilio sagrado. No se podían alterar el orden de los ritos que se llevaban en el santuario. Todo se tenía que seguir al pie de la letra. Por eso viene la exhortación allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, donde hay una terrible condenación para aquellos que alteren este libro de Apocalipsis. Y eso es lo que los teólogos modernos no están comprendiendo. O si lo hacen bajo su propia condenación. Por eso miren lo que dice Apocalipsis 22 y el versículo 18. Esta es una solemne declaración para todos aquellos que están colocando las trompetas hacia el futuro. Miren lo que nos va a decir Apocalipsis 22 y el versículo 18. Porque yo testifico, dice Juan, a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno, aquí viene la exhortación, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Tremenda declaración, mis hermanos. Por eso nosotros no podemos alterar el libro de Apocalipsis. No lo podemos alterar, ni tampoco podemos mover un utensilio sagrado del santuario. Sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 19. Uno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará. Qué terrible declaración para todos aquellos que le pongan o que le quiten el simbolismo correcto, la interpretación correcta de este libro. Porque aquí dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Terrible declaración, hermano. Por eso nosotros tenemos, y me gusta la expresión del pastor Alonzo Trevier Jones. Allá en el artículo 22 de 1893, donde él hace una declaración sorprendente y él dice que cuando nosotros estudiemos el libro de Apocalipsis, pidámosle a Dios de no dar más de lo que dice el versículo, ni tampoco de dar menos de lo que dice el versículo. Que tenemos que ser cuidadosos con todos los detalles. Ahora, vamos a seguir analizando las 7 trompetas y ustedes van a mirar en su pantalla lo que acabábamos de leer, que había una cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Esa cortina dividía los dos departamentos. Y si ustedes miran en su pantalla, mirarán que ahí está el sacerdote y el altar de incienso está enfrente de esa cortina que acabamos de leer. Dice, directamente delante del arca, pero separado por la cortina, estaba el áureo altar de incienso. Así que podemos mirar nosotros ahí en su pantalla, miren fijamente, concéntrense fijamente y ustedes van a mirar que el altar de incienso se encontraba en el lugar santo. Eso no quiere decir que las 7 trompetas están comenzando a sonar en algún periodo que tiene que ver con el lugar santo. Nunca, nunca, nunca las trompetas pueden sonar después del velo, porque ya entonces nosotros el mobiliario sagrado que ustedes
están mirando en su pantalla, nunca se colocaba en el lugar santísimo. Ese mobiliario siempre tenía que estar delante del arca del pacto y lo dividía la cortina, ese velo. Por eso este es nuestro segundo argumento de que las trompetas no pueden sonar en el futuro. Porque entonces este mobiliario nosotros tendríamos que moverlo al lugar santísimo para que cumpla su correcta interpretación de acuerdo a Apocalipsis 8 y el versículo 2. Por eso es que la palabra de Dios es bien clara y sencilla, hermanos. Miren lo que nos va a decir este libro de Patriarcas y Profetas en la página 371. Para que miremos cuándo es que nuestro Señor Jesucristo entró al lugar santo. Miren lo que aparece en sus pantallas. Dice aquí, después de su ascensión, eso ocurrió en el año 31, nuestro Salvador iba a principiar su obra como nuestro sumo sacerdote. El apóstol Pablo dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Hebreos 9:24, como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, ocupando cada uno un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial. Se dan cuenta que hay dos periodos proféticos, uno que comienza cuando entró en el año 31 y el otro que comienza en el año 1844. Asimismo, el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual, y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. Ahora, ustedes pueden mirar ahí en su pantalla las fechas exactas de cómo nuestro Señor Jesucristo fue sus fases de su ministerio y cómo Él va caminando a lo largo del santuario celestial y del santuario terrenal. Ustedes miran ahí en su pantalla que el atrio simboliza desde el año 27 hasta el año 31, cuando Él ascendió al cielo, como lo acabamos de mirar. Y desde el año 31 después de Cristo hasta 1844, a Juan se le reveló el periodo de los eventos proféticos que iba él a estar cumpliendo en el lugar santo. Y de igual manera se nos ha enseñado y creemos por la palabra de Dios y los testimonios que nuestro Señor Jesucristo entró en 1844 a el lugar santísimo. Y ustedes pueden mirar nuevamente ahí que en el lugar santo se encuentra el mobiliario que leímos en Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 2, donde nos decía que habían 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y dice ahí, y les fueron dadas 7 trompetas, pues los ángeles estaban, es decir, ¿dónde es que moraba Dios en el santuario terrenal? Se nos dice en las Sagradas Escrituras que Él moraba en el lugar santísimo. Y los ángeles estaban, dice que delante de Dios. Quiere decir que ellos estaban enfrente del altar de incienso,
que vendría siendo estar enfrente de la presencia de Dios, delante de Dios. Hágase usted esta imagen en su mente. Está el lugar santísimo. Está el arca del pacto. Tenemos la cortina. Y posteriormente tenemos el altar de incienso. Pues delante del altar de incienso es donde están los 7 ángeles con las 7 trompetas, ubicados en el lugar santo del santuario celestial. Bien sencillo, hermanos. Bien sencillos. Ahora vamos a pasar al versículo 3, Apocalipsis 8:3, para que la palabra de Dios nos siga dando más evidencias de que las trompetas tienen que comenzar en el lugar santo y nunca en el lugar santísimo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Primero, vamos a preguntarnos, ¿quién es este ángel? ¿Quién es este ángel que viene y que le da a los 7 ángeles las 7 trompetas? ¿Quién es este ángel que viene y se para o se pone de pie delante del altar? No nos va a decir la respuesta, El conflicto de los siglos, página 466 y 467. Ahí va a estar la respuesta, hermanos. Miren lo que dice. Los lugares santos del santuario celestial están representados por los 2 departamentos del santuario terrenal. Y miren ahora lo subrayado o lo coloreado en azul. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Eso lo encontramos en Apocalipsis 4 y el versículo 5. Vio un ángel, aquí viene la respuesta, hermano. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos. Encima del altar de oro que estaba delante del trono, Apocalipsis 8:3, ahora ella está citando Apocalipsis 8:3, nos está dirigiendo a Apocalipsis 8:3 y nos va a decir quién es este ángel que está en el lugar santo. Le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo. Por eso es que nosotros como Seminario Profético Histórico de Guatemala creemos en las Sagradas Escrituras, creemos en los testimonios y enseñamos, porque así está escrito, que las 7 trompetas fueron tocadas en el lugar santo y que nunca pueden ser tocadas en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque entonces se alteraría todo el orden del santuario, se alteraría todo el sistema simbólico del santuario y nosotros estaríamos haciendo la misma obra del cuerno pequeño. ¿Cuál es la obra del cuerno pequeño? Daniel capítulo 7 y versículo 25 dice que echaría por tierra la verdad. Pero no solamente eso, hermanos. Vamos a leerlo en Daniel. También ahí se nos dice que pisotearía el santuario. Es decir, que pisotearía la correcta interpretación del santuario.
movería los utensilios sagrados, los muebles sagrados de sus lugares para buscar las nuevas interpretaciones. Esto no es nada más y nada menos que obra de Satanás, y está utilizando en su momento a los jesuitas. Y la realidad de las cosas es que los jesuitas trajeron esas interpretaciones a los evangélicos para desligar a la Iglesia católica, apostólica y romana de toda la línea profética. Y es ahí donde muchos en la actualidad están compartiendo esas enseñanzas. Lo más triste de todo esto es que muchos pastores adventistas, muchos ministerios adventistas independientes o de apoyos o se autoproclaman de sostén propio, están siguiendo las mismas corrientes de los jesuitas, de los evangélicos, y las han introducido como lobos rapaces dentro del rebaño. Y muchos las están creyendo. Pero nosotros, como acabamos de ver, no podemos alterar el orden profético. No podemos cambiar los muebles sagrados, porque cada mueble simboliza un periodo en la historia profética. Por eso miren lo que va a seguir diciendo esta otra cita, hablando de quién es este ángel. Dice la palabra del espíritu de profecía. Ustedes lo pueden mirar ahí en su pantalla en la página 279. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Ahora miren quién es este ángel. Primero es escrito 279. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. ¿Quién es el único que está haciendo los servicios en el santuario celestial? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿quién es el que vino delante del altar de incienso donde estaban los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas? No es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Él es el que vino y se paró ahí delante del arca del pacto, delante de Dios. Y de igual manera, delante del arca del pacto, en el lugar santo que dividía esa cortina, también ahí se encuentran los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas. Esta es otra evidencia más de que el que da la autoridad para interpretar las 7 trompetas en el lugar santo es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Porque ustedes no van a encontrar en la Biblia que diga que el altar de incienso se encontraba en el lugar santísimo y que el sumo sacerdote ofrecía sobre el altar de incienso en el lugar santísimo. No, nunca lo van a encontrar. Sin embargo, sí vamos a encontrar en la Biblia que los sacerdotes y el sumo sacerdote ofrecían el incienso en el lugar santo, nunca en el lugar santísimo. Ahora miren lo que va a decir en Apocalipsis 8:3 nuevamente. Dice aquí la palabra de Dios. Ustedes lo van a mirar en su pantalla. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar,
Si nosotros leyéramos ya conociendo quién es este ángel, nosotros leeríamos de esta manera. Y vino nuestro Señor Jesucristo y se puso en pie delante del altar. ¿Cuál altar? El altar de incienso. Diría entonces el versículo, y vino nuestro Señor Jesucristo y se puso en pie delante del altar que está en el lugar santo, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Miren lo que significa el incienso. Primeros Escritos, página 256. Vi humear el incienso en el incensario cuando Jesús ofrecía a su Padre las confesiones y oraciones de los fieles. Patriarcas y Profetas, página 366. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo, y es el único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua, y delante del lugar santo un altar de expiación continua. ¿Por qué mucho incienso? Ustedes lo miran en su pantalla. Porque había mucha oración de los santos. Las trompetas. Miren ahora la introducción que va a hacer este testimonio. ¿Por qué mucha oración? Dice, las trompetas eran la respuesta de Dios a las oraciones de los santos. Cuando Dios respondió a las muchas oraciones de los santos, envió las trompetas sobre la tierra. Cuán maravillosamente poderosas son las oraciones de los santos. ¿Qué habrá desafiado hacia tanta oración como para traer los juicios de las trompetas sobre el Imperio Romano? Sugerimos, dice, que fue la gran apostasía. Miren nada más cómo ahora nos están llevando los pioneros a la correcta interpretación de las trompetas. Miramos nosotros que el pastor James White nos está diciendo que las primeras 4 trompetas van dirigidas hacia el Imperio Romano. Miramos también que el pionero Urias Smith en el libro de Daniel y Apocalipsis dice exactamente lo mismo, que las primeras 4 trompetas van dirigidas al Imperio Romano. Miramos también nosotros que ahora hay un grupo de santos que están orando, y en respuesta a esta oración es que Dios decide enviar las trompetas. Es decir, Dios decide, llama a los 7 ángeles, y los congrega a estos 7 ángeles para darles 7 trompetas. Es decir, los congrega para ir y venir a la tierra y soltar estos 7 juicios sobre los primeros 4, sobre el Imperio Romano. Los 7 ángeles ya han sido congregados. Ahora se les da la misión de que tienen que ir y hacer guerra y destrucción sobre el Imperio Romano. ¿Por qué sobre el Imperio Romano? Porque el Imperio Romano estaba persiguiendo a los santos hijos de Dios. Eso lo podemos mirar a lo largo de la historia. ¿Quién fue el que llevó a la isla de Patmos cautivo
en su época no fue nada más y nada menos que el Imperio Romano. ¿Quién siguió persiguiendo y matando a los cristianos? El Imperio Romano. Cuando hubo esa fusión entre el Imperio Romano y la Iglesia Católica, siguieron persiguiendo a los cristianos durante un periodo de 1260 años. En respuesta a todo ese derramamiento de sangre que encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis capítulo 6, donde se nos dice que hay un grupo de seres santos que están clamando en oración y están diciendo: Señor santo, justo y verdadero, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas la sangre de los santos? Pues de igual manera, un periodo antes había un grupo de santos que estaba orando porque estaban matando a los cristianos, y en respuesta a esas oraciones Dios va a enviar las 7 trompetas, los 7 juicios. Pero ¿dónde comienzan esos juicios? La Biblia nos está diciendo claramente que esos juicios comienzan en el lugar santo, nunca en el lugar santísimo. Miren lo que sigue diciendo para que ustedes sigan mirando ahí en su pantalla. Versículo 4 de Apocalipsis 8. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Apocalipsis capítulo 8 y el versículo 4. ¿Qué significa el humo del incienso? Miren lo que nos va a decir aquí. Cada mañana y tarde, el sumo sacerdote en el antiguo santuario entraba al lugar santo. Fíjense nuevamente hacia dónde nos están llevando todas estas declaraciones. Entraba al lugar santo y ponía incienso fresco sobre el fuego que estaba constantemente quemando sobre el altar de oro. Cada mañana se ponía suficiente incienso como para durar el día entero. Y por la tarde el suministro era suficiente como para mantener el fragante humo ascendiendo a través de las monótonas horas nocturnas. Sigue diciendo, mientras Israel encampaba alrededor del santuario, cada persona despierta podía detectar la fragancia del incienso del santuario mientras era llevada por la brisa de la noche. Mientras el sacerdote ponía el incienso sobre el fuego sagrado y ascendía el denso caudal del fragante humo, las oraciones de la multitud entera ascendían con el humo. ¿Qué podía más cabalmente representar al verdadero incienso, la justicia de Cristo, que Él añade a las oraciones de su pueblo, estando delante del altar de oro que se encuentra del trono del Padre en el cielo? Los sacerdotes terrenales servían como ejemplo y sombra de lo celestial. Esta es la declaración del pastor Stephen Norton Haskell del libro El Vidente de Patmos. Los que creen esto pueden saber que cada mañana existe y es ofrecida por Cristo abundante justicia. Y mientras los fieles derraman su alma delante de Dios, sus oraciones no ascenderán solas, pues el gran sumo sacerdote añadirá mucho incienso con ellas, y el Padre, viendo la justicia de su Hijo, aceptará las débiles peticiones de su Hijo. Todo el día y toda la noche el incienso ascendía,
pues representaba un interminable suministro y testificaba que cuando un pecador clama por auxilio, existe justicia para él. Por eso podemos seguir analizando que las 7 trompetas, mis queridos hermanos, son la contestación a las oraciones de los santos que están clamando y que están pidiendo ayuda al sumo sacerdote, y Dios en respuesta le da 7 trompetas a estos 7 ángeles para que caigan sobre el imperio romano. Vamos a seguir mirando ahora y vamos a mirar esta expresión que ustedes miran en su pantalla, delante del trono. Por eso la palabra de Dios, vuelvo a repetir, hermanos, es tan clara y tan sencilla. En esta hora que hemos estado estudiando, solamente nos hemos movido del versículo 2, versículo 3, versículo 4, y solamente ha sido la introducción de las 7 trompetas. Pero cuando nosotros tenemos bien claro la introducción a las trompetas, nadie, absolutamente nadie te va a poder engañar. ¿Por qué? Porque si tú eres un fiel hijo de Dios, tú vas a tener cuidado en dejar las cosas como están escritas. No le vas a añadir, no le vas a quitar. No vas a tomar tu propia interpretación. Supongo y creo que tú no eres como los hijos de Aarón, que tú no eres como Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño en el santuario, y dice que Dios se airó, se enojó y los fulminó en ese instante. Todo por ofrecer fuego extraño que Dios nunca les mandó que ofrecieran. Así de igual manera, solo ponte a pensar, ponte a meditar, si nosotros moviéramos un mueble sagrado del santuario, ¿tú crees que Dios no actuaría de la misma manera cuando la Biblia nos dice allá en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, que Dios no cambia, que Dios sigue siendo el mismo? Y allá en Hebreos capítulo 13, de igual manera nos vuelve a decir que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso nosotros no podemos mover los muebles sagrados del santuario. Y si nosotros ponemos las trompetas hacia el futuro, estaríamos alterando el orden del santuario. Ahora, ¿qué significa la expresión delante del trono? Mira lo que dice el conflicto de los siglos, página 409, hablando de Apocalipsis 8:3. Y más allá del segundo velo estaba la Santa Shekinah, la manifestación visible de la gloria de Dios, ante la cual solo el sumo sacerdote podía entrar y sobrevivir. El esplendor incomparable del tabernáculo terrenal reflejaba a la vista humana la gloria de aquel templo celestial donde Cristo, nuestro precursor, ministra por nosotros ante el trono de Dios. Junto al arca estaba Jesús, y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, humeaba el incienso del incensario, y Jesús ofrecía a su Padre aquellas oraciones con el humo del incienso. Podemos mirar nuevamente nosotros ahí. En el servicio típico, diariamente se ponía fuego sobre el altar de incienso, traído desde el altar de sacrificio. Así se mostraba la cercana relación entre los servicios del atrio y el lugar santo, que juntos constituían la ministración diaria. El incienso era puesto sobre el fuego y solo mediante ese acto ascendía la nube de fragancia hacia Dios. Era el fuego
lo que sacaba del incienso su fragancia y lo llevaba hacia arriba en una nube de ascendiente humo, como para llenar a ambos apartamentos del santuario. Así que podemos mirar nosotros nuevamente ahí en Apocalipsis 8:5 dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo voces y truenos y relámpagos y terremotos. ¿Qué significa el fuego? Dice, exactamente frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y de la inmediata presencia de Dios, estaba el altar de oro de incienso. Sobre ese altar, el sacerdote debía quemar incienso todas las mañanas y todas las tardes. Sobre sus cuernos se aplicaba la sangre de la víctima de la expiación. Y en el gran día de la expiación era rociado con sangre. El fuego que estaba sobre ese altar fue encendido por Dios mismo y se mantenía como sagrado. Día y noche el santo incienso difundía su fragancia por los recintos sagrados del tabernáculo y fuera por sus alrededores. Quiero que mires esta cita que se encuentra en Cristo en su santuario, página 29. Pero quiero que mires esa cita y que te pongas a analizar, la analices para que te des cuenta de otro argumento que no nos puede decir que las trompetas tienen que sonar en el futuro. Pon mucha atención a esta frase. Sobre sus cuernos se aplicaba la sangre de la víctima de la expiación. Y ahora en esta frase, pon mucha atención. Y en el gran día de la expiación era rociado con sangre. Nosotros ahora estamos en el gran día de la expiación. Pero yo te hago la pregunta. El gran día de la expiación se movía el altar de incienso al lugar santo para que fuera rociado con sangre. Tú mismo te darás la respuesta, y la respuesta es un no. Porque el altar de incienso nunca se movía en el día de la expiación al lugar santísimo, ni tampoco se rociaba sobre el altar de incienso, sobre los cuernos, la sangre en el día de la expiación en el lugar santísimo. ¿Te das cuenta hacia dónde nos está llevando la interpretación de colocar las trompetas hacia el futuro? Nos está llevando a colocar los muebles sagrados de Dios en otra parte que no le corresponde. Pero la triste realidad, y eso es lo que a mí me conmueve y me da tristeza, me da dolor, me da a veces celo de que los hermanos no prestan atención a los detalles que dan las Sagradas Escrituras y no prestan atención a los detalles que da el espíritu de profecía. No prestan atención a que están echando por tierra el santuario celestial y que están alterando el orden del santuario celestial y que están haciendo la misma obra del sistema papal y que están siendo usados por el mismo diablo. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos para dejar la palabra de Dios tal y como está. Y como dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, ser enseñados por Dios y no por los hombres. Por eso te hago la invitación. Tal vez no vamos a terminar de concluir el estudio en este día. Y en un posterior estudio aquí en Seminario Profético Histórico de Guatemala, terminaremos esta serie de las 7 trompetas. Pero al punto que queremos llegar, hermano, es: no te dejes guiar por hombres.
Quédate con un escrito está que dicen las Sagradas Escrituras. Quédate con lo que está escrito en los testimonios. Y si es posible, en el nombre del Dios Todopoderoso, baja de el altar donde has puesto a estos pastores, que la realidad de las cosas es que te han engañado. Como dice la mensajera del Señor, no es tiempo de hacernos dioses de hombres, de hacernos ídolos de hombres. Es tiempo de regresar a la sana doctrina, de regresar a la palabra de Dios. Y no sigamos la corriente de la mayoría. Seamos de ese remanente fiel y puro que por el cual viene el Señor Jesucristo, como está relatado en Efesios capítulo 5, versículo 26, versículo 27, una novia, una esposa que es pura, blanca, inmaculada, sin mancha, santificada. Pero está hablando en todo sentido de la palabra, está hablando en el sentido de carácter, pero también en doctrina. Por eso el Señor nos hace esta invitación. Y para ir terminando nuestro estudio, no lo vamos a lograr terminar, me voy a adelantar unos slides para que nos quede claro aquí cómo es que los pioneros interpretaban las profecías. Aquí tú puedes mirar en tu pantalla ahora cómo están interpretando los nuevos teólogos la nueva interpretación. Ustedes la pueden mirar ahí en su pantalla. Ahí dice falsa interpretación al poner las trompetas después de 1844. Esta es la falsa interpretación. Y miren lo que va a aparecer ahí en sus pantallas. Ustedes miran ahí en su pantalla a estas 7 trompetas, pero ustedes las están mirando en el lugar santísimo. Muchos las están colocando ahí y ese no es el lugar correcto donde deben de ir las trompetas. Nosotros miramos que las trompetas suenan en el lugar santo, nunca en el lugar santísimo. Nunca suenan ahí. Ahí es donde realmente suenan, en el lugar santo del santuario celestial. Esa es la correcta interpretación de las 7 trompetas. Ahí, que suenan en el lugar santo, ahí delante del altar de incienso. Vas a mirar en tu pantalla este librito que es un libro donde vienen todas las compilaciones de los pioneros adventistas, incluyendo la mensajera del Señor. Incluyendo la mensajera del Señor. Y mira aquí que esta es las líneas proféticas históricas. Y tú vas a encontrar aquí, como tú miras en tu pantalla, las 3 líneas de las 7 trompetas en primera línea, los 7 sellos en segunda línea y las 7 iglesias en tercera línea. Cada una de ellas en su contexto original, en su contexto de la interpretación profética. Ahí las vas a encontrar. Y vas a mirar ahí cómo es que se ha interpretado las 7 trompetas, cómo se han interpretado históricamente en su contexto verdadero las 7 trompetas. Este diagrama que tú estás mirando ahí era el diagrama que los pioneros manejaban, que los pioneros escribían en sus libros. Y tú vas a mirar ahí que en la parte derecha de tu pantalla, arriba, donde está escrito en inglés, the end, que quiere decir tiempo del fin,
En la línea posterior de abajo nos está diciendo the seventh trumpet o la séptima trompeta. Y tú vas a mirar ahí que en la parte de abajo dice el fin. Ahora, tú vas a mirar ahí que en 1844, si tú vas a la línea de las trompetas, tú vas a encontrar ahí que ahí fue donde comenzó la séptima trompeta. Esta es otra evidencia. Este diagrama que tú estás mirando en tu pantalla es exactamente el mismo que tú estás mirando aquí en tu pantalla, pero ahora ya traducido al español. Este diagrama es nuestro diagrama que nos hace verdaderos adventistas del séptimo día, que nos hace verdaderos interpretadores de la sana doctrina, que nos demuestra y nos exhorta a que no sigamos vientos de doctrina, sino que nos mantengamos en la correcta interpretación de la palabra profética más segura. Miras tú también ahí en tu pantalla que cada mobiliario sagrado del santuario celestial representa una línea profética. El candelabro que tú miras ahí se encuentra y representa las 7 iglesias en sus comienzos en el lugar santo. La mesa de los panes de la proposición representan el comienzo de los 7 sellos en el lugar santo. Y el altar de incienso que se encuentra en el lugar santo representa el comienzo de las 7 trompetas. Ambos periodos, estos 3 periodos, las 7 iglesias, las 7 trompetas y los 7 sellos, se introducen en el lugar santísimo en sus respectivos periodos, pero nunca se reinterpretan nuevamente estas 3 líneas proféticas en el lugar santísimo. Porque si tú colocas nuevamente los 7 sellos en el lugar santísimo como las 7 trompetas, estarías moviendo la mesa de los panes al lugar santísimo, cosa que nunca ocurre y que nunca fue establecido por Dios. Si tú interpretas las 7 iglesias en el lugar santísimo, estarías colocando la menorá o el candelabro de 7 brazos en el lugar santísimo. Ahí lo estarías introduciendo y es cosa que tampoco nunca ocurre. Por consiguiente, hermano, si tú colocas el altar de incienso en el lugar santísimo, estarías haciendo exactamente lo mismo de estar colocando los muebles sagrados en un lugar que no van. Por eso, el detalle ha estado aquí. Voy a adelantarme en este slide y los voy a llevar a esta cita que aparece aquí, donde les voy a mostrar. Les voy a pedir a nuestros hermanos que nos están ayudando a transmitir que si me pueden enfocar mientras busco la cita aquí en el PowerPoint para que miremos nosotros la gran mentira que nos han vendido, que nos han dado, que nos han enseñado y que nos han vendido como siendo verdadera. Aquí vamos a mirar ahora. Ahora estás mirando ahí en tu pantalla cómo la falsa enseñanza futurista por los falsos pastores se ha estado enseñando. Así es como ellos la colocan. Y tú vas a mirar ahí en tu pantalla, en la parte de abajo que dice relación de las 7 trompetas y las 7 plagas postreras. Ahí está. A mí me enviaron esta supuesta interpretación.
Pero ya con todo lo que hemos estado leyendo y con todo lo que dice la Biblia y con todos los muebles sagrados del santuario celestial, este diagrama o esta posición cae por sí sola. En esta posición futurista de falsos pastores se coloca los 1260, los 1290 y los 1335 hacia el futuro, pero de igual manera se colocan las 7 trompetas hacia el futuro. Y todo se basa en esta cita que ustedes miran en su pantalla. Ahí es donde ellos se centran. Este es su único argumento que ellos tienen para colocar las 7 trompetas al futuro. Pero tú vas a leer que esta traducción que está al español está incorrecta, está mal traducida. Así como la traducción de los 144,000 en primeros escritos, página 15, está mal traducida. De igual manera, esta cita de evento de los últimos días, página 203, está mal traducida. De acuerdo a esta cita, pareciera que da a entender que las trompetas están en el futuro, de acuerdo a los futuristas. Pero recuerden que una trompeta no necesariamente significa de las 7 trompetas, sino que una trompeta significa reunión, congregar, guerra. Eso es lo que significa las 7 trompetas. Ahora miren lo que dice aquí. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Esa parte en verde en el original no aparece. Sonará una trompeta tras otra, pero si nosotros ya aplicando la interpretación correcta, diría, sonará una trompeta tras otra, es decir, el Señor congregará, el Señor reunirá, el Señor hará guerra. Y la pregunta es, ¿guerra para qué? Cuando la leemos nosotros en su contexto original, dice aquí que esta cita está situada en un periodo específico. Ese periodo específico es el Armagedón, que ocurre en la 6ª plaga. Por eso es que la mensajera del Señor hace esa disertación de decir sonará trompeta tras trompeta, es decir, el Señor en la gran batalla del Armagedón reunirá a sus ángeles, reunirá a su ejército, los congregará para ir a pelear, para ir a la batalla, para ir a la guerra de el Armagedón en la 6ª plaga. Pero nunca está hablando de las 7 trompetas de Apocalipsis 8:3. Nunca está hablando de eso. Por eso mira cómo dice en la traducción en inglés. Aquí te vamos a hacer la comparación y mira lo que aparece. Este contexto dice, tendrá lugar la batalla del Armagedón. Y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Debiéramos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes, que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Y aquí viene la cita que toman los futuristas. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra y una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Pero miren en inglés cómo está escrito. En inglés la palabra que está subrayada en verde, donde dice solemnes eventos ocurrirán en el futuro, en inglés dice the solemn events before us are yet to transpire. Pero ahí le hace falta una palabra que no aparece en inglés y que sí aparece en español. Y la palabra es futuro.
Esa palabra se la agregaron, esa palabra se la añadieron, esa palabra no está en el original. Y luego aparece, trumpet after trumpet is to be sounded. Claro, van a sonar trompeta tras trompeta, pero en el contexto de reunión, en el contexto de congregar, en el contexto de reunir para la batalla en el día del Armagedón. En ese contexto debemos estar bien despiertos. Y luego dice aquí, la batalla del Armagedón pronto habrá de pelearse. Aquel en cuya vestidura está escrito el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, pronto habrá de dirigir los ejércitos del cielo. Ahora, con esta cita que acabamos de mirar aquí, tú te das cuenta que los futuristas han engañado al pueblo de Dios. Y muchos, por no creer, por no estudiar, por no ser diligentes en mantenerse en la línea profética más segura, han seguido estas corrientes de falsas enseñanzas. Por eso, mis queridos hermanos que nos están mirando, que se han quedado hasta este momento, te hacemos la cordial invitación. Ahí, los 12 discípulos eran, como dice allá el libro de Hechos, capítulo 4, eran iletrados. Pero esos hombres tenían algo. Esos hombres preferían ser enseñados por Dios. Dios los sacó de allá del pueblo judío, del pueblo de Israel, para ser enseñados por Dios mismo. El Espíritu Santo era el que los guiaba. El Espíritu Santo era el que los dirigía. El Espíritu Santo era el que les enseñaba la palabra. Hoy en la actualidad, la Biblia me dice a mí que ese mismo Dios que dirigió a los apóstoles es el mismo Dios que está dirigiendo hoy en día a su pueblo. Y si Dios enseñó a estos hombres humildes, Dios en su tiempo, de igual manera, en este nuestro tiempo, va a utilizar a hombres que deseen ser enseñados por Dios, que deseen ser instruidos por el Dios Altísimo. Hay una cita tan sorprendente en el libro de Eventos de los Últimos Días, donde dice que los que van a llevar el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18 van a ser exactamente como los apóstoles. No van a tener estudios, no van a ser graduados de las mejores universidades o haber estudiado a los pies de los mejores teólogos. No, dice que ellos van a ser utilizados más porque estarán henchidos y llenos y dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso te hago la invitación, hermano. Allá en el Salmo 95, versículo 7 y versículo 8, dice la palabra de Dios. El salmista dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como los israelitas la endurecieron en Meriba. Porque el pastor conoce a sus ovejas y las ovejas de su prado oyen la voz de su pastor. Si tú decides endurecer tu corazón a todo lo que se te ha mostrado, la Biblia también dice allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 11 al 13, que Dios va a permitir que llegue un poder engañoso para que creas la mentira a fin de que te pierdas. Y allá en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 4, también la Biblia dice que porque prefirieron más al Dios de este mundo, Dios los va a mandar que crean la palabra de mentira. Por eso te hacemos nuevamente la invitación aquí en este canal, Seminario Profético Histórico de Guatemala, que vayas, cerciores todo lo que hemos estudiado, lo analices
y que a la final decidas ponerte de parte de Dios. Es nuestro mejor deseo y oración desde aquí donde estamos compartiendo la palabra, para que te unas a este remanente por el cual el Señor vendrá, que no tendrá mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Vamos a orar para terminar nuestra presentación. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Cuán bendito, cuán grande y cuán admirable es estar en tu presencia. Gracias te damos, Señor, por la palabra profética más segura. Gracias, Señor, porque nos has abierto los oráculos del Dios viviente. Ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser humildes, que nos ayudes a aceptar tu palabra y de igual manera que nos des la fuerza y tu Espíritu Santo para apartarnos de todo espíritu mentiroso, de toda doctrina de demonio, de todo ministerio espurio, de todo ministerio mentiroso, de todo pastor ciego que guía a otros ciegos, sino que nos pongas ese colirio sobre nuestros ojos, pongas tu vestidura sobre nosotros y sobre todo, Señor, nos ayudes a prepararnos para tener ese encuentro personal contigo cuando vengas en las nubes de los cielos. Bendice grandemente a cada uno de mis hermanos que se dio cita en este lugar. Bendice a este poderoso ministerio, Señor, seminario profético historicista de Guatemala. Bendice a cada uno de sus miembros, Señor. Qué alegría me da que detrás de estas cámaras hay jovencitos de dentro de los 15 a 20 años, como me decían los hermanos. Qué bendición, señores, que estos jovencitos, que son los que están en compañía de los hermanos liderando este programa, hayan decidido entregar su juventud en estos momentos. Bendícelos, Señor, bendice a sus familias, bendice a mis hermanos que estarán mirando esta predicación, bendice a sus familias y que se afiancen en la palabra profética más segura, en tu sana doctrina. Bendícenos pues, Señor, y ayúdanos a seguir guardando, gozándonos y santificando tu santo y bendito día, el día del Señor, el séptimo día, el sábado. Pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tu pueblo dice, amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, y si Dios lo permite, nos volveremos